gente, tú que tal aquí, Guzmán, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Luxx, a Sergio Ángel Robledo Pérez, a Ronald Angulo. También a Esteban Aguirre y a Flores. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 11. Celebridad pierde su brillo 10 años antes. La escena era el corazón de Manhattan. Calles cerradas, la luz del sol reflejándose en los rascacielos. Un villano con Kirk eléctrico, un hombre delgado con ojos ardientes y arcos chisporroteantes de energía enroscándose alrededor de sus manos, estaba causando estragos. Los cables eléctricos estallaron, los semáforos parpadearon como si hubieran perdido la cabeza y los coches aparcados se convirtieron en antorchas intermitentes cada vez que una chispa viva los tocaba. Los civiles huían, las tiendas cerraban de golpe y las sirenas aullaban desde todas direcciones. Christopher aún no era el icono completo que más tarde se convertiría en las noticias. Ya tenía la pose y el hambre de focos, pero su verdadero poder no se había despertado. En ese momento podía volar y manipular la aerodinámica alrededor de su cuerpo, creando microescudos aéreos que le protegían y le daban ventaja táctica. Aún así, se lanzó al cielo con la confianza de quien cree que las cámaras siempre están vigilando. Se lanzó entre los rayos, gritando hacia los civiles que huían. Móveos detrás de las barricadas. Vamos, 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 esta zona se está derrumbando. Una mujer tropezó cerca de un transformador chispeante, él se lanzó, la apartó segundos antes de que explotara, y luego se enderezó lo justo para parecer heroico mientras se quitaba la capa. Incluso en mitad de la batalla, la presentación le importaba. El villano, frustrado por no poder acertar un golpe, comenzó a disparar virotes cada vez más fuertes. Christopher los esquivó, bloqueando los daños en edificios, usando su movimiento para levantar muros de viento y empujar a la multitud hacia un lugar seguro. Consiguió mantenerse en la pelea, pero estuvo cerca de alcanzar su límite. Fue entonces cuando un rayo verde cortó el aire de repente demasiado rápido para que alguien pudiera reaccionar. El láser alcanzó al villano de lleno en el pecho. Se detuvo, confundido, mirando hacia abajo. Un agujero quemado se abrió en el centro de su torso antes de que entendiera lo que había pasado. Solo logró preguntar. ¿Por qué? ¿Que estás aquí? ¿Y? Jack le miró con desprecio y una sonrisa fácil, como respondiendo a una pregunta obvia. Porque yo sí puedo. El villano se desplomó. Christopher aterrizó a unos metros, con el rostro tenso, la capa ondeando como un último aliento. Miró del hombre caído a Jack sorprendido y, por otras razones, fascinado. Había peligro en la facilidad con la que Jack resolvió la amenaza y peor aún, había un destello de gloria en los ojos de los espectadores cuando se dieron cuenta de quién había acabado con el problema. La calle se llenó de aplausos confusos. Las cámaras destalían, los teléfonos captaban su resplandor radiactivo y los titulares prácticamente nacían en el acto. Christopher se acercó, lento y medido. Jack no se molestó en ceremonias. Eres ese tipo de las celebridades, ¿verdad? Dijo Jack, con voz baja y sarcástica. Últimamente te has vuelto bastante popular. Christopher Esquiline, respondió el rubio, casi sin aliento. Es un honor conocerte por fin. Pensaba que estabas ocupado con el espectáculo corporativo que Lanza había planeado. No esperaba verte operando aquí fuera. Jack sonrió mitad cumplido, mitad provocación. Voy donde me necesitan, dijo. Y he oído que hay muchas chicas guapas por aquí. Así fue como comenzó su amistad depredadora.
Christopher joven, hambriento de aplausos y desesperado por un modelo de poder que se deleite en la admiración, encontró en Crimson Jack una figura de mentor y un reflejo de lo que deseaba ser. Carismático, implacable, indulgente. Jack, a su vez, veía en el novato una herramienta útil. Alguien que amplificaría su imagen y, cuando fuera necesario, suavizaría las consecuencias públicas de sus excesos. Con el tiempo, Jack se fue deslizando por los eventos de Lanza con la indiferencia de un dios en su templo. En las cenas oficiales, entre flashes de cámara y cócteles, elegía casualmente a las mujeres que quería, saludando, susurrando, hipnotizando y a menudo abusando de la audacia con la que trataba el poder sexual como una extensión de su autoridad. Christopher observó desde la línea al principio. Estoy casado, le dijo a Jack torpemente durante un evento, después de verle coquetear con 3 mujeres en 10 minutos. No puedo simplemente, haz eso como tú. Jack resopló y apoyó un codo en la barra. Verás, Chris, ser héroe es una función social. La gente necesita creer en ti y venerarte. Le dio un ligero golpecito en la frente a Christopher. ¿Les damos esperanza y a cambio? Nos merecemos los placeres que conlleva. Si nos tratan como dioses, ¿por qué deberíamos actuar como monjes? Eso no es, Christopher dudó. No funciona así para todo el mundo. Pero funciona para ganadores como tú y yo, respondió Jack, sonriendo con suficiencia mientras se alejaba con una mujer en cada brazo. Las palabras parecían permiso. Poco a poco, la línea entre límites y ética se rompió. Christopher empezó a ceder en fiestas, reuniones, viajes promocionales. Besos que deberían haber sido un encanto inofensivo se convirtieron en hábito, los cumplidos a puerta cerrada se convirtieron en encuentros que destrozaban la decorencia. Cuando su esposa le enfrentó temblando, dolida, suplicándole que parara, él solo dijo: «No entiendes mi valor, no tengo una vida normal. No puedo quedar encasillada». Jack se rió cuando Christopher volvió a contar ese argumento. «¿Ves? Ella está celosa porque sabe que estás ascendiendo, y está intentando impedir que crezcas más atrapándote en una caja que ella llama matrimonio. Nos pasa a todos». Y cuando salió la verdad, el matrimonio que antes era perfecto se vino abajo no por una sola causa, sino porque en la vida expuesta de un héroe no había espacio para alguien que intentara restringir sus acciones del media. Profesionalmente, a Jack nunca le gustó admitir errores. Si destruía coches, talleres o causaba lesiones accidentales, siempre encontraba una excusa. Se reía, decía que era celoso, que los medios siempre necesitan un villano. Christopher, ya acostumbrado a hablar con cámaras, empezó a preparar sus propias respuestas de forma defensiva. Cuando Jack estuvo involucrado en accidentes, edificios con ventanas rotas, civiles heridos por ataques mal calculados, Christopher fue quien dio las declaraciones, suavizando titulares, reescribiendo los acontecimientos como medidas necesarias o accidentes técnicos. Algunos incidentes dejaron cicatrices más profundas. En una misión en Japón, rumores luego confirmados por fuentes internas describían un encuentro forzado entre Jack y un héroe profesional local. Un caso de violencia que sacudió a la comunidad japonesa. Los funcionarios de Lanza lo trataron como un error diplomático. Jack se fue antes de lo previsto, alegó que era un malentendido cultural, y regresó a EU. Sin admitir nunca la culpa. Christopher repitió la postura con discursos sobre la privacidad y asuntos personales, alimentando el mito de que los héroes, a pesar de su grandeza, merecían ser tratados como personas corrientes. Pero para entonces, Jack ya le había corrompido por completo. El viejo Christopher, el joven héroe que solo quería ser amado y hacer el bien, se había convertido en una versión más pequeña de Jack. Arrogante, promiscuo, obsesionado con la atención y dispuesto a ocultar cualquier cosa ante su mentor. Entonces Jack desapareció. La búsqueda oficial fue intensa en los primeros días. Helicópteros y equipos de campo rastrearon zonas remotas, agentes y fuentes de Lanza se movilizaron. Pero cuanto más buscaban, menos pistas aparecían. Y cuando, tras 5 años de búsqueda sin respuesta, finalmente se celebró un pequeño funeral, no fue un espectáculo. No había multitudes, ni emisiones globales. Solo un puñado de caras. Algunos agentes de Lanza, el personal de seguridad que siempre había seguido a Jack y Christopher afeitado, con el traje impecable, lágrimas sin manchas de flashes de cámara porque apenas había cámaras. Lloró, solo en público, por alguien que, de alguna manera, le había dado un mapa de lo que podría llegar a ser para siempre y también un mapa de lo que nunca debería ser hasta cierto punto. En ese pequeño círculo de piedra, entre murmullos e intenciones dudosas, Christopher se hizo una promesa clara. Encontraría a quien había hecho esto.
No solo para calmar el dolor con venganza, sino porque dentro de él vivía una mezcla de arrepentimiento, culpa y una vanidad enfermiza que no podía tolerar que la última imagen de Jack fuera la de la derrota. Juró que le daría a quien acabara con Jack la peor muerte posible. Salió del funeral con el rostro endurecido, agradecido en silencio por todo lo que había aprendido al lado del amigo al que admiraba. Ubicación: Manhattan, Nueva York 5 minutos antes. El aire era caliente, denso y pesado, olía a humo y pólvora. Christopher jadeaba en medio del caos, su pecho subiendo y bajando en espasmos rápidos mientras intentaba recuperar el aliento. Su visor estaba agrietado, su capa quemada y sus pulmones suplicaban por el oxígeno que parecía escaso en ese lugar. ¿Qué demonios? ¿Demonios, es esa cosa?, logró decir, con la voz quebrada. Delante de él, la silueta llameante caminaba lentamente entre el fuego. El humanoide, una figura metálica y esbelta, todo su cuerpo delgado envuelto en un calor tan intenso que el aire a su alrededor vacilaba, avanzó como si nada más existiera. Christopher tragó saliva con sequedad, dando un paso atrás tambaleándose. Esa cosa, salió de ese gran robot después de que lo destruí, murmuró, incrédulo, intentando mantener la postura a pesar del terror que arañaba sus instintos. La criatura se detuvo a unos metros de él. Sus ojos, dos semicírculos rojos brillantes, se fijaron en el héroe como un depredador que observa a su presa. A/N. Cambió su apariencia. Christopher levantó el brazo, intentando formar una barrera de aire, pero el vacío a su alrededor revelaba el problema. Nada que manipular, nada que comprimir. Solo pudo crear una película fina y frágil que temblaba como cristal antes incluso de formarse. Vamos, respira, se insistió, pero fue inútil. La máquina se movía en un solo movimiento. Demasiado rápido. Demasiado preciso. El brazo incandescente atravesó la barrera, que se incendió, atravesó el traje, y a través del abdomen. Christopher dejó escapar un gruñido ahogado, la sangre brotando instantáneamente de su boca. El robot ladeó la cabeza, casi como si estudiara la reacción humana. Luego, sin dudarlo, deslizó su segundo brazo en la herida y en un movimiento amplio, abrió ambos brazos a los lados. El cuerpo del héroe se partió. La mitad superior tocó el suelo primero, con fuerza, con un golpe húmedo. La mitad inferior permaneció de pie durante 2 segundos agonizantes antes de desplomarse de lado. La sangre se extendió por el pavimento caliente. Christopher seguía respirando, muy débilmente, con la mirada ya pálida. Sus dedos temblaban mientras intentaba levantar la mano, como si buscara algo que no estaba allí. La celebridad nunca pierde su brillo y la frase característica que su amigo había creado para él resonaba en su mente, amarga, casi burlándose de su situación actual. Tosió, más sangre goteando por la comisura de sus labios. Perdón, Jack, susurró, con la voz tan débil como la luz en sus ojos. Y no podía brillar, al final, y la primera explosión fue como un trueno partiendo el aire en dos. La máquina, cubierta de brasas, alzó el brazo y el fuego salió en un torrente continuo, arrasando la línea de defensa de los héroes americanos. El asfalto se derritió en senderos brillantes, los coches aparcados se encendieron al instante y los postes circundantes se doblaron bajo el calor. Retirada. Retirada. Un héroe de piel como granito gritó, arrastrando a 2 civiles que habían quedado atrás. El asfalto se derritió mientras la máquina avanzaba hacia los héroes restantes. Atacad juntos, exclamación de cierre, vamos a derribarlo, exclamación de cierre, no dejes que se acerque a los civiles. Una heroína con poderes sísmicos golpeó el suelo con el puño, creando una onda expansiva que hizo que el robot perdiera el equilibrio. Un héroe fuerte con manos metálicas corrió hacia adelante y le golpeó el costado, dejando una marca profunda antes de retirarse rápidamente debido al intenso calor. Por un segundo, pareció funcionar pero la máquina los escaneó a ambos. Nuevas variables detectadas. Construcción de contramedidas. Las placas pectorales se abrieron revelando un núcleo naranja brillante. Todos, detrás de mí. Frozone levantó las manos y erigió un muro de hielo gigantesco con la ayuda de algunos otros héroes con dones acuáticos que proporcionaban humedad. El robot liberó un pulso térmico que no parecía fuego, sino que todo el sol se comprimía en una sola respiración. El muro fue destruido al instante. Los héroes fueron lanzados al aire como muñecos de trapo, algunos sufriendo quemaduras graves, otros, más desafortunados, completamente incinerados. Maldita sea, y Frozone se deslizó hacia atrás, creando una columna de hielo detrás de él para frenar su retirada. El robot avanzó, girando su brazo como una hoja en llamas.
Frozone se agachó en el último momento, el brazo partió un autobús por la mitad y con la mano en el suelo, creó un hielo tan grueso que atrapó las piernas de la máquina. Pero solo duró unos segundos antes de evaporarse por completo. Y el robot salió, intacto. Frozone dio 2 pasos atrás. ¡Y mierda! La máquina levantó el brazo, la palma apuntando directamente hacia él. Se formó una esfera de plasma, brillante, creciendo, lista para el disparo final. Frozone intentó congelarlo, pero no había humedad en el aire. Lo siento, George, papá no volverá a casa hoy, y el robot estabilizó su puntería. La esfera brilló. Y entonces una fuerza invisible, brutal y abrumadora, como una mano divina, descendió sobre la máquina. El robot fue lanzado al suelo tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de ajustar sus placas. Nuevo variable, la palabra ni siquiera terminó. El peso de toda la atmósfera presionó al robot contra el suelo, rompiendo sus articulaciones y doblando su columna metálica. Una figura descendió entre las nubes de humo como si el mañana no existiera. Starmstripe. Acababa de volar de un estado a otro tras enterarse de lo que ocurría en Manhattan. Su rostro era serio, su mirada mortal y su capa ondeaba con el viento caliente. Señaló al robot y gritó su orden. El aire a tu alrededor te aplastará en una esfera. El efecto fue instantáneo. El aire alrededor del robot se condensó en una presión imposible, doblando, retorciendo y aplastando cada componente tecnológico. La máquina intentó contraatacar. Intentó activar contramedidas. Pero nada funcionó. El metal implosionó como basura comprimida por un camión de basura. Y en menos de 5 segundos, todo el robot se había convertido en una sola bola de chatarra humeante y chillona hasta quedar completamente quieto. Frozone se desplomó en el suelo, respirando con dificultad, mirando la esfera metálica comprimida. Y te debo una, Star. Starmstripe mantuvo la mirada fija en los restos, con una expresión dura mientras miraba la bola metálica. El infierno finalmente había terminado. La memoria de Christopher estaba allí, grabada en el asfalto. La victoria había llegado a costa de decenas de heridos y muertos, y la vida del prohéroe número 2. No importaba que el día hubiera traído un nuevo héroe para salvarlo, Estados Unidos aún cargaría con las cicatrices de ese ataque una advertencia de algo mucho mayor por venir. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el frío resplandor del enorme monitor que ocupaba casi toda la pared delante. En el centro, sentado en una sola silla de cuero, había un hombre con una expresión intensa, con la mirada fija en las imágenes que se proyectaban ante él. La llegada de Starstripes, la compresión del robot humanoide, la derrota que desmanteló cuidadosamente todos los planes que había orquestado. Maldita sea. Star arruinó la fiesta. Gritó, lanzando un cubo de palomitas a un lado, que voló por el aire y esparció granos por el suelo. El espectáculo que estaba dando el centinela iba perfectamente. El hombre se recostó, cruzó los brazos y respiró hondo. Bueno, al menos cumplió sus misiones. La prueba, Y. Matando a la celebridad, y una sombra se movió detrás de él. No se giró de inmediato. Mirage había estado allí todo el tiempo, en silencio, observando cada una de sus reacciones. Informe, Mirage, dijo Síndrome, girándose finalmente para mirarla, su rostro aún marcado por la frustración pero su mente centrada en controlar la situación. Mirage extendió las manos y, con un gesto elegante, activó los hologramas que aparecieron en su reloj. El centinela se adaptó a una velocidad más allá de cualquier predicción inicial, comenzó Mirage, con un tono clínico en la voz. Su nivel de eficiencia superaba los parámetros medios de resistencia, y su efectividad en combate en campo abierto contra múltiples objetivos era excepcional. Frozone y los héroes auxiliares no tenían ninguna posibilidad de mantener el control perimetral tras la segunda fase del ataque. Hizo un gesto con la mano, y las imágenes holográficas comenzaron a cambiar. Partes de las estructuras urbanas fueron alteradas, mostrando destrucción y llamas. En cuanto a la llegada de las rayas estelares, continuó Mirage, el holograma destacando la figura del héroe y la onda de aire manipulada por el Kirk del Nuevo Orden. La derrota del centinela a manos de ella era esperada, aunque ocurrió antes de lo previsto. El hombre resopló, poniéndose en pie de repente. Su silueta contra el monitor parecía más amenazante de lo que nadie podría imaginar. Mierda, murmuró, frotándose la cara. Va a ser un dolor de cabeza con ese don. Pero bueno, está bien, y dio un paso adelante, cruzándose de brazos y mirando el monitor, analizando al centinela ahora desconectado. Esto, hasta ahora, solo ha sido una prueba práctica para ver cómo se comporta mi nuevo bebé contra nuestros queridos héroes, y lo hizo mejor de lo que esperaba, aunque se rompió tan pronto.
Una sonrisa fría se le escapó. Pero eso realmente no importa cuando tengo cientos de copias listas para desplegar en cualquier momento. A/N. Cambió un poco la apariencia del robot después de ver un montón de comentarios diciendo que parecía el centinela de los X-Men. Pensé, joder, de verdad que sí, ¿verdad? Así que le cambié el aspecto. Tendrá la apariencia de los centinelas de X-Men. Días del futuro pasado, pero no será tan poderoso como los de la película, todavía no. Y, comentario 21 comentario. Votar 2 restantes capítulo 12. Presidente de clase Ryo subió los últimos escalones de la estación de metro con pasos pesados, sintiendo el aire frío de la mañana golpear su rostro, aún sensible por las quemaduras leves. Las vendas ajustadas en sus brazos le recordaban con cada movimiento la estupidez que había cometido durante el entrenamiento y la absurda explosión a la que se enfrentó de frente. En cuanto salió a la superficie, sacó el móvil del bolsillo. La pantalla estaba cubierta de titulares intermitentes. Ataque en Manhattan, robot humanoide mata al Capitán Celebrity. Interviene Starn Stripes. Crisis contenida. Gobierno estadounidense en máxima alerta. Toda la señal se ahogó en la misma tragedia. Ryo frunció el ceño, su expresión fría endureciéndose aún más. Estos periodistas van a exprimir hasta la última gota de esto, murmuró. Guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia la UA. En cuanto vio las puertas, se dio cuenta de lo que le esperaba. Un enjambre de reporteros apretados como una horda de zombies, cámaras y micrófonos levantados como lanzas listas para atacar. Apenas dio 2 pasos antes de que el primero se lanzara sobre él. Joven. Joven. ¿Cómo es estudiar con el símbolo de la paz como profesor? Ryo hizo una mueca automáticamente y apartó el micrófono con el dorso de la mano. Sin comentarios. Pero antes de que pudiera seguir andando, otro reportero se deslizó a su lado. ¿Podrías contarnos cómo es Olmigt en clase? ¿Es muy estricto? ¿Inspirador? Esquivó, irritado. Pero el tercero era aún más invasivo. El hombre literalmente le empujó el micrófono contra la mejilla. ¿Crees que Olmigt hará algo respecto al incidente en E.U. ¿Crees que viajará a Cállate? Ryo explotó. Su voz resonó tan fuerte que varios dieron un paso atrás instintivamente. La transición inerte se activó inconscientemente. Sus ojos se volvieron negros como la zanga, con iris verde radiactivo brillantes. Los reporteros palidecieron. ¿Qué ha sido eso? ¿Y? Se enfadó de repente y TSK, solo queríamos información y abrieron un camino casi instintivamente, y Ryo avanzó, sus pasos pesados y llenos de rabia. Murmuró maldiciones por lo bajo, maldiciendo por la insistencia, la intromisión, los medios, todo. Dentro de UA, el pasillo silencioso le traía una ligera sensación de alivio, pero no suficiente como para suavizar su expresión. Cuando abrió la puerta del aula, Kirishima fue el primero en girarse con su sonrisa habitual. Hola Takeda. Buenos días. La sonrisa se desvaneció en cuanto vio la cara de su compañero. Tío, ¿estás bien? No. Ryo respondió con franqueza, sin parar. Kirishima levantó las manos, apartándose. Vale. Te doy espacio, tío. Ryo se dirigió a su escritorio y se dejó caer en la silla, soltando un suspiro cansado, casi mentalmente agotado. Recostándose, levantó la vista, aburrido e irritado con todo el mundo. Mina se acercó a Kirishima y susurró. Vaya, los periodistas debieron de ser muy duros con él, ¿eh? Probablemente. Kirishima se rascó la cabeza y miró a su alrededor. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta? Dash aún no ha llegado. Zero, que acababa de acercarse sujetando la mochila por una correa, añadió. Yo también me di cuenta. Siempre llega temprano, igual que yo. Pero hoy, nada. ¿Crees que tiene que ver con las noticias? Preguntó Mina, mordiéndose el labio. Los tres guardaron silencio unos segundos, hasta que Aizawa entró arrastrando su saco de dormir como siempre. Sentaos. Dijo, y todos volvieron automáticamente a sus asientos. La clase se calmó. Aizawa escaneó la sala, evaluando. Sus ojos se detuvieron exactamente a la izquierda de Ryo, en el escritorio vacío. Soltó un suspiro pesado. Y el día de Dash probablemente no va a ser fácil después de esa noticia, murmuró, más para sí mismo que para la clase. Enderezó los papeles en su mano y volvió a su tono profesional. Vale. Vamos al grano. Todos os fue razonablemente bien en el entrenamiento de batalla de ayer. He mirado las evaluaciones y se centró en Bakugo. Bakugo. Madura ya. Deja de malgastar tu talento en cosas inútiles. Bakugo apretó los dientes. TCH, entendido.
Aizawa se volvió hacia Ryo. Takeda. Controla tus emociones. Un héroe no se puede provocar tan fácilmente. Ryo resopló, directo. Sí, lo entendí. Demasiado tarde para eso. Replicó Aizawa sin dudarlo. Ryo apartó la mirada, claramente irritado pero sin ganas de discutir. Finalmente, Aizawa se volvió hacia Midoriya. Midoriya. Te has roto un dedo, pero quedaste segundo en la puntuación general. Eso no significa que hayas hecho un gran trabajo. El control de tu Kirk sigue siendo prácticamente inexistente. Intentarlo no es suficiente. Tienes potencial, depende de ti aprender a usarlo. Midoriya se sonrojó, pero decidido. Ese sí, señor. Trabajaré en eso. Aizawa asintió, continuando. Ahora, vamos al tema principal del día, dijo, con la voz arrastrada. Perdona el aviso repentino, pero, tendrás que elegir un presidente de clase. Durante medio segundo, solo silencio. Y entonces el infierno abrió sus puertas. Quiero ser presidente. Kirishima levantó la mano, ya medio de pie, sonriendo con confianza. Soy el más cualificado para ser el líder. Kaminari también levantó la mano, intentando parecer serio, y fallando. Apartaos, inútiles. Bakugo prácticamente rugió, golpeando el escritorio con la mano. El presidente seré yo. Hirmi levantó la mano con calma a pesar de estar rodeada de todos los gritos. Yo también quiero hacerlo, y en contraste con el caos, Ryo simplemente se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados y expresión de puro agotamiento. Esa mezcla de gritos, egos inflados y discusiones idiotas, solo agotaba la poca paciencia que le quedaba. No es posible y, pensó, exhalando despacio. Responsabilidad así. No para mí. Sobre mi cadáver. A medida que el alboroto aumentaba, Iida levantó la mano como si dirigiera una asamblea nacional. Por favor. Todos, mantengan la compostura. Su voz cortó el murmullo, captando su atención. Un verdadero líder debe ser elegido con justicia. Por lo tanto, propongo una elección para que podamos decidir por mayoría. Las cabezas se giraron. La idea, sorprendentemente, parecía lo bastante razonable como para calmar incluso a Bakugo por un momento. Aizawa se encogió de hombros, aceptando cualquier solución que le redujera el dolor de cabeza. Haz lo que quieras. Decide ya. Minutos después, todos escribieron sus votos en papeletos. El ambiente era mucho menos caótico mientras Aizawa recogía los resultados. Vale, murmuró, examinando las papeletas. El presidente de clase será Izuku Midoriya. 4 votos. Izuku se quedó paralizado. Yo. Se sonrojó al instante, casi hundiéndose en la silla. Y el vicepresidente será Momo Yaoyorozu, con 2 votos. Momo se acomodó el pelo con una sonrisa educada aunque visiblemente sorprendida. Izuku todavía intentaba entender cómo alguien que no fuera él votaría por él. Ryo miró a Midoriya y sonrió. 4 votos, Supongo que no necesitaba el mío y mientras tanto, Bakugo explotó no literalmente, pero cerca. ¿Qué demonios? ¿Quién es el idiota que votó por Deku? Aizawa empujó suavemente su saco de dormir. Si te quejas, lo arreglaré con piedra, papel o tijera. Así que cállate ahora. Ubicación. NCRCDQ, Sector Clínico General Bloque A, Sala de Psiquiatría 03. La luz fluorescente blanca parpadeaba en el techo, emitiendo un zumbido irritante. El psiquiatra adjunto de Ryo, el Dr. Hasegawa, estaba sentado en el escritorio, encorvado sobre el informe recién impreso. Le temblaban las manos. Tenía la frente húmeda. Se secó el sudor discretamente con la manga, pero la ansiedad solo empeoró. El examen de ayer y los gráficos, los niveles hormonales, los cambios en el patrón neuronal, el registro emocional. Ryo Tanaka se había estado estabilizando. Después de los últimos 10 meses en un caso límite entre una inestabilidad emocional extrema y alucinaciones severas, el chico había ido mejorando. Y mejorando muy rápido. Su decisión de intentar entrar en la UA, aunque inesperada, aparentemente había despertado algo en él. Desde entonces, los episodios habían disminuido. Ese desapego emocional patológico parecía menos agresivo. Incluso las alucinaciones, que antes eran casi diarias, se habían vuelto raras, dispersas, casi extinguidas. El doctor pasó la página lentamente, como si temiera que el papel explotara. No, murmuró, pasándose una mano por el pelo. El director me va a matar y sabía que esto volvería a llegar a la cima. Y sabía lo que pensaba el director sobre la falta de inestabilidad de Ryo Tanaka.
Especialmente cuando podría poner en peligro los planes. Asegado cerró el informe, apretando los labios como si llevara culpa y miedo a la vez. Caminó de un lado a otro por la estrecha habitación, con pasos rápidos y cortos, intentando encontrar una explicación que no sonara a completa incompetencia. Finalmente, volvió a detenerse frente al escritorio, apoyando firmemente las manos en la madera. Dejar que Tanaka entre en UA, murmuró en un susurro tenso. Fue una idea terrible para nuestros planes. La cafetería de la UA era tan grande como un gimnasio, iluminada por enormes ventanales y llena de largas mesas dispuestas en filas ordenadas. El olor a comida casera y recién preparada flotaba en el aire. Ryo comió en silencio, firme y concentrado, como si fuera un pequeño ritual personal. Probó otro trozo de carne, casi frustrado por lo buena que estaba. Ojalá pudiera hacer algo así en casa y pensó, apoyando el codo en la mesa. Quizá debería aprender a cocinar bien. O dejar de fingir que sé cómo hacerlo. Pero sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por la voz alegre a su lado. El arroz está buenísimo, dijo Uraraka con una sonrisa radiante, sosteniendo su cuenco de arroz como si fuera un tesoro. Ryo parpadeó, recordando que no estaba solo. Compartía mesa con Midoriya, Iida, Uraraka, y Kirishima, que comía como si estuviera reponiendo la energía de todo el universo. Midoriya jugueteaba con los palillos, tenso. Yo, todavía no sé si debería ser el presidente de clase, admitió, con la cara enrojecida. No soy muy bueno liderando y Iida casi golpeó la mesa con la mano, lleno de energía. Midoriya posee todas las cualidades necesarias para el papel: integridad, empatía, dedicación. Declaró con toda la formalidad humanamente posible. ¿Ese de verdad? Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Sí. Encajas perfectamente en el papel de guiarnos. Por eso yo mismo voté por ti. Kirishima se inclinó hacia adelante. Ay, tío, pero realmente quería ser presidenta de clase. Habría sido genial, dijo antes de meterse un bocado enorme en la boca. Pero bueno, Midoriya lo va a hacer genial. Entonces sus brillantes ojos rojos se volvieron hacia Ryo. ¿Y tú, Takeda? ¿No quería ser presidente? Ryo guardó silencio unos segundos. Segundos largos. De esas pausas que casi hacían que Kirishima se retorciera esperando una respuesta. No, dijo finalmente, sonando medio muerto. Demasiado papeleo, y demasiada responsabilidad para los demás. No es lo mío. Kirishima se rió incómodo. Ah, pero sería bastante guay, ya sabes. Ryo le miró directamente, con un tono más serio que antes. Nunca aceptes un puesto que no tengas la capacidad de mantener o gestionar. Así es como se arrastra hacia abajo. Y te arrastra con él. Kirishima se quedó paralizado un instante, luego volvió a reír, con un toque de vergüenza. Ese sí, dicho así, ese da un poco de miedo. Iida señaló a Ryo con una mano, lleno de energía. Un análisis extremadamente racional. Un encomiable sentido de responsabilidad en tus decisiones, Takeda. Ryo, sin embargo, solo bajó la mirada hacia su bandeja. Responsabilidad, nada, y pensó amargamente. Solo no quiero que nadie me regañe. Ser presidente de clase sería una pesadilla. El ambiente en la mesa era ligero, pequeñas conversaciones se mezclaban con el tintinear de los cubiertos y el aroma de la comida. Fuera, la prensa seguía empujando y amontonándose como una bandada de buitres buscando restos de titulares. El ruido era constante, fuerte e irritante. Entonces, un hombre encapuchado atravesó la multitud. Cuidado por dónde vas, tío. Se quejó un reportero tras ser apartado. El desconocido no respondió. Simplemente se acercó a la puerta de acero del colegio, y puso ambas manos sobre ella. En ese mismo instante, el metal empezó a temblar y deteriorarse. El óxido parecía como si hubieran pasado décadas, extendiéndose en segundos hasta que toda la puerta se desmoronó en polvo. Un pesado silencio cayó sobre todos. Nadie respiraba. La puerta de la UA que les había bloqueado simplemente dejó de existir. Al principio, nadie sabía si era una broma. Pero el shock se convirtió en ambición. La chispa del hambre de titulares se encendió y entonces los periodistas empezaron a abrirse paso en el campus. Al mismo tiempo, dentro de la enorme cafetería, una voz metálica resonó por los altavoces, cortando cientos de conversaciones. Alerta de seguridad nivel 3. Brecha en el perímetro detectada. Todos los estudiantes deben evacuar de manera ordenada. Bandejas chocaron contra las mesas, las sillas rasparon el suelo y el pánico se extendió al instante. ¿Qué está pasando?
Uraraka se levantó, con los ojos muy abiertos. Nivel 3. Iida sostuvo sus gafas. ¿Qué significa eso? Un estudiante que pasaba corriendo gritó. Significa que alguien entró en la escuela. Tenemos que irnos ahora. Kirishima ya estaba de pie, dándole unas palmaditas urgentes en el hombro a Ryo. Takeda. Vamos, tío. Levántate. Tenemos que evacuar. Ryo terminó tranquilamente su última cucharada de arroz antes de levantar la mirada. Suspiró suavemente y se levantó sin prisa, para desesperación de Kirishima. El grupo siguió el flujo hacia la salida, pero pronto la multitud se convirtió en una masa compacta y peligrosa atrapada en la puerta. Ryo se detuvo, frunció el ceño y señaló el grupo asfixiante. ¿De verdad crees que es seguro pasar por eso? Iida volvió a mirar. Los estudiantes empujaban, tropezaban, algunos casi se caían. Era extremadamente peligroso. Tienes razón, esto es demasiado arriesgado. Estuvo de acuerdo el chico de las gafas. Si alguien cae, será aplastado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Midoriya, nervioso. Chicos. Kirishima llamó, mirando por la ventana. Los periodistas, están fuera. ¿Cómo? Muchos reporteros. Uraraka se tapó la boca. ¿Cómo han entrado? La expresión de Iida cambió de inmediato. Así que eso fue todo. Confundieron la prensa con un ataque real. Debemos corregir este malentendido antes de que alguien salga herido. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Midoriya miró a su alrededor, perdido. Ryo dio un paso adelante, caminando en medio del frenético flujo de estudiantes y luego se detuvo a mitad de camino. Respiró hondo. Sus ojos se oscurecieron ligeramente, el verde de sus iris intensificándose. Todos tranquilos. Su voz explotó como un trueno atrapado en una cámara metálica. El impacto reverberó por las paredes, resonando por toda la cafetería. Los estudiantes se taparon los oídos, quedándose congelados al instante. El silencio cayó como un peso. Ryo se volvió hacia Iida y asintió. Iida dio un paso adelante, recuperando el aliento y levantando un brazo de forma disciplinada. Por favor, mantén la calma. Anunció con firmeza. No hay intrusos peligrosos. Solo entra la prensa en el campus. No hay razón para entrar en pánico. La tensión empezó a desvanecerse poco a poco, un murmullo colectivo sustituyó a los gritos anteriores. Kirishima apareció junto a Ryo y le dio un puñetazo amistoso en el hombro. ¿Lo has clavado, tío? Ryo hizo una mueca ligera por el impacto, frotándose el hombro. Y no fue nada. Murmuró sin mirarle. Por dentro, sin embargo, la verdad era diferente. Simplemente no quería que me aplastaran y asfixiara esa multitud histérica. Pero, por supuesto, nadie tenía que saberlo. Cuando finalmente se desactivó la alarma y se permitió a los estudiantes regresar a sus aulas, el ambiente era una mezcla de agotamiento y alivio. La clase 1A fue entrando poco a poco, aún hablando del caos en la cafetería y de la avalancha de periodistas que habían invadido el campus. Ryo fue de los últimos en entrar, con las manos en los bolsillos, pasos silenciosos. Se sentó y soltó un suave suspiro, dejando que su cuerpo se hundiera en la silla mientras se frotaba la sien. Al frente de la sala, Midoriya y Momo se posicionaron el recién elegido presidente y vicepresidente de la clase. Midoriya carraspeó, visiblemente nervioso, con las manos temblorosas ligeramente sobre el podio improvisado. Adelante, presidenta de clase, dijo Momo con calma, señalando con la mano. Ese nos gustaría elegir a los otros miembros del consejo estudiantil. Pero, antes de eso, respiró hondo. Después de lo que pasó hoy, me di cuenta de que quizá no era la persona más adecuada para el papel. Y no creo tener el perfil ideal para liderar la clase todavía. Los compañeros le observaban en silencio, algunos ladeando la cabeza, otros simplemente esperando lo que vendría. Por eso continuó, ahora con más firmeza, me gustaría pasar el puesto de presidente de clase a Irida. Todos visteis cómo guiaba a todos a través del caos. Creo que es la mejor opción para representar a nuestra clase. Un murmullo de aprobación se extendió por la sala. Kirishima levantó el pulgar. Segundo. Iida es súper fiable. Estoy de acuerdo. Uraraka sonrió. Eso ya lo hizo un poco hoy. Sin objeciones, dijo Ryo, sin mucha emoción. Iida se quedó paralizado unos segundos, como si su sistema operativo interno se hubiera bloqueado. Cuando por fin recordó respirar, se inclinó formalmente. Todos, y haré todo lo que esté en mi mano para honrar este puesto. Gracias por tu confianza. Los estudiantes aplaudieron suavemente, emocionados por la decisión.
Ryo simplemente observaba desde lejos, apoyando la barbilla en la mano. Sus ojos se posaron entonces en el escritorio vacío a su izquierda. La ausencia de Gar seguía siendo muy notoria para él. Tiene suerte de no haber pasado por el desastre de hoy, pensó Ryo mientras se acomodaba en la silla. Pero un sutil pinchazo de curiosidad se instaló en su mente. ¿Cómo consiguieron los periodistas pasar la puerta de UA? Eso no era algo sencillo. No es posible sin vulnerar la seguridad de alto nivel. Se recostó, en silencio, mientras Aizawa terminaba su siesta y retomaba la lección. Pero la sensación incómoda se aferraba al fondo de su mente. Algo grande se avecinaba, y no sería bueno. Comentario 20. Votar 2 restantes. Capítulo 13. Incidente en el USG, parte 1. Ubicación. El hexágono NSA, La Agencia Nacional de Supers latía con una tensión asfixiante en aquella gris mañana. En los pasillos, agentes, analistas y técnicos corrían de un lado a otro cargando carpetas, tabletas e informes urgentes. Dentro de la oficina principal, Kamala parecía ser el único punto quieto en medio de la tormenta, aunque por dentro estaba tan agotada como los demás. Sentada tras su amplio escritorio, iluminado por una luz blanca y cansada, recibió otro informe más de su secretaria. La muerte repentina del capitán Celebrity había desencadenado un pandemonio nacional. Los medios estaban en un frenesí, las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla, los héroes profesionales traumatizados por el incidente de Manhattan solicitaban permiso de sus funciones, y la economía, pues bien, el desplome de los mercados dejó claro cuánto dependía el país de la presencia constante de héroes profesionales para sentirse seguro. Kamala se pasó una mano por la frente, sintiendo el peso de las últimas 36 horas sin dormir. Los informes se acumulaban como colinas de papel blanco, el teléfono se negaba a darle un momento de paz y mensajes urgentes aparecían en todas las pantallas al alcance. Todo había ocurrido demasiado rápido. Una nave indetectable apareciendo de la nada sobre Manhattan. Ningún radar lo detectó, ningún satélite registró su aproximación. Simplemente apareció como si acabara de apagar un campo de camuflaje perfecto. Las imágenes que Kamala había recibido el día anterior seguían martillando su mente. La nave materializándose de la nada en el cielo como un fallo en la propia realidad, seguida de un caos absoluto. Sus restos y los de ese robot estaban ahora distribuidos en laboratorios de alta seguridad, analizados por expertos de múltiples campos. Pero ninguno de los informes hasta ahora había logrado aportar algo útil. Todos decían lo mismo. Esto no es tecnología terrestre. Es demasiado avanzado para ser real. Kamala soltó un largo y pesado suspiro, apretando el hocico por el cansancio. Si Star hubiera estado en ese momento, el ataque se habría resuelto en cuestión de segundos. Pero ella había estado operando en otro estado, lejos del lugar del ataque, casi como si el enemigo hubiera elegido el momento perfecto, demasiado perfecto para ser mera coincidencia. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. La joven asistente novata estaba en el umbral, sosteniendo un nuevo montón de papeles demasiado alto para sus manos temblorosas. Sus ojos muy abiertos se encontraron con los de Kamala y la secretaria, y tragó saliva con dificultad. Perdón, director. Yo no sabía que estabas ocupado. Kamala dejó escapar un gruñido bajo, llevándose las manos a los ojos y apretándolos con fuerza, sintiendo cómo su paciencia se le escapaba como arena entre los dedos. La carga de trabajo no disminuía. Solo crecía, como si el propio universo hubiera decidido volcar más caos sobre su escritorio. Se volvió hacia la secretaria, que seguía de pie frente a ella. Tráeme un café. Extra fuerte. Su voz salió ronca, casi un gruñido cansado. La secretaria asintió rápidamente y salió apresurada. Kamala entonces hizo un gesto para que la novata entrara. Adelante. Deja esos papeles aquí. Su voz no era dura, solo agotada, cargada por días sin descanso. La joven asistente dio un paso adelante con cuidado y dejó la pila sobre el escritorio ya sobrecargado. Kamala miró la creciente montaña de documentos y soltó otro suspiro pesado. Esta semana va a ser un infierno, murmuró, más para sí misma que para la novata. Su mirada cansada lo decía todo. Esto era solo el comienzo. El miércoles pasó perezosamente cuando el reloj marcó la 1 p.m. en UA. La tarde estaba despejada y el autobús escolar se balanceaba suavemente mientras seguía la carretera hacia el USG. Dentro, la clase 1A formaba un pequeño ecosistema de charlas, risas, susurros y energía inquieta. Habían pasado 6 días desde el incidente con los periodistas, y para Ryo, cada uno se sentía más extraño que el anterior.
Todo comenzó el lunes cuando Dash volvió al colegio. En cuanto entró en la sala, prácticamente fue engullido por el círculo de compañeros a su alrededor, todos preguntándole si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaban hacer algo. La pobre Momo casi se desploma, traduciendo cada pregunta al inglés y cada respuesta al japonés sin ni un segundo para respirar. Dash, aturdido pero sonriendo, hizo todo lo posible por calmarlos a todos. Dijo que solo había estado ausente por algunos problemas familiares y porque sus padres insistieron en que se quedara en casa el viernes. Nada grave. La clase suspiró aliviada. Y los días siguientes transcurrieron casi con normalidad. Casi. Porque Dash pasó todos y cada uno de ellos mirando a Ryo como si fuera un alienígena disfrazado. Exactamente como lo hacía ahora, sentado a su lado en el autobús, esos estrechos ojos azules fijos en él, sospechosos, implacable. Igual que ahora, en el autobús, no dejaba de mirar con furia, como intentando desmontar a Ryo pieza a pieza. Ya te he dicho que soy el verdadero Takeda, murmuró Ryo, bajando la cabeza. Una vena palpitaba en su frente. Dash entrecerró los ojos. Eso es exactamente lo que diría un doble. Ryo se giró bruscamente, irritado. No soy otra cosa que diría un doble. Dash cruzó los brazos, absolutamente seguro de sí mismo. La inhalación aguda de Ryo fue casi audible. A su alrededor, algunos estudiantes se rieron por lo bailado del vaivén infantil antes de volver a sus conversaciones. Todo esto solo porque Ryo le hablaba. Normalmente Dash tendría que hacer todo un acto de malabares solo para tener una conversación con él. Al otro lado, Tsuyu miró a Midoriya con su habitual expresión neutral. Midoriya-chan, tu don, se parece un poco a la de All Might, Ribbit. El chico de pelo verde casi se atragantó, su mano se quedó congelada en el borde del asiento. Pero Tsuyu se volvió hacia Ryo a continuación. Y el tuyo también me recuerda un poco al suyo, cloacado. Eso llamó su atención. Una ceja arqueada. ¿Por qué crees eso? Antes de que pudiera responder, Kirishima se apoyó entre los asientos, sonriendo. Porque eres súper fuerte como All Might. Bueno, excepto por eso de los ojos, ¿sabes? Pero aparte de eso, eres tan varonil como él. Kaminari intervino con entusiasmo. Es una peculiaridad muy chula, tío. En serio. Otros en la clase murmuraron en señal de acuerdo. Ryo los miró, luego su propia mano. Guay, repitió, pero sin vida. La imagen de su mano cambió en su mente, no la limpia y firme que sostenía ahora, sino la otra. Ensangrentada, temblorosa, palpitando con dolor y culpa. El pecho se le encogió. Su respiración se aceleró. El ruido del autobús pareció desvanecerse, distante y amortiguado. ¿Y Takeda-kun? La voz de Midoriya intervino como un ancla firme pero nerviosa. El chico se inclinó un poco hacia adelante. Y siempre he tenido curiosidad por tu don, dijo con suavidad. En realidad, todos lo han hecho. Si no te importa. Y los demás asintieron, atentos. Unos ojos curiosos se posaron en él. Ryo respiró hondo. Obligó a sus hombros a relajarse, dejando que la visión distorsionada se desvaneciera. Y mi don es transición interna de energía, respondió finalmente con tono calmado, tal y como le habían indicado. Desde que tenía 4 años, he estado acumulando un tipo específico de energía interna. Puedo usarlo para fortalecer mi cuerpo. La explicación cuidadosamente elaborada por Nezu fluyó con fluidez. Lo suficientemente cierto como para sonar natural. Lo suficientemente falso como para mantenerlo a salvo. La clase reaccionó tal y como se esperaba. Eso es increíble. Es como un buff. ¿Cómo funciona exactamente? Kirishima, especialmente emocionado, golpeó el asiento y sonrió con los ojos brillantes. Tú. Ese es el Kirk. Me encantaría tener uno así. Fue entonces cuando Ryo le miró directamente, pero con una mirada fría y una voz baja, pesada y firme. ¿Por qué querrías hacerlo? Kirishima se quedó paralizado al instante ante el cambio repentino de tono. Incluso Bakugo se giró, junto con Todoroki, que levantó la mirada con calma. Los demás se detuvieron a mitad de frase. Kirishima permaneció boquiabierto, sin entender qué había hecho para provocar un cambio tan repentino en Ryo. Ryo se dio cuenta de inmediato y bajó la cabeza, el arrepentimiento invadiéndole mientras respiraba hondo. Y perdona. Y no estoy teniendo un buen día. Se retiró en silencio de nuevo, dejando el ambiente pesado durante unos segundos dentro del autobús que avanzaba lentamente hacia Luzh. El autobús de la UA se detuvo frente a la gigantesca cúpula metálica de Luzh. La puerta se deslizó con un crujido mecánico, revelando el colosal interior del complejo.
Los estudiantes salieron en fila, mirando a su alrededor con creciente asombro. En cuanto cruzaron la entrada principal, todos se detuvieron y un coro de voces sorprendidas estalló. ¡Guau, Ikero, parece otro mundo! ¡Asombroso! Delante de ellos, bajo las luces artificiales que iluminaban toda la cúpula, se extendían varias zonas de desastre. Una zona inundada con olas artificiales chocando contra estructuras reforzadas. Una zona de incendio con torres ardiendo en llamas controladas. Otro simulando deslizamientos de tierra, con un terreno inestable que se desplaza como si estuviera en constante colapso. Tormentas localizadas, vientos arremolinados, estructuras derribadas, un laboratorio viviente de caos. 13. La figura tranquila e imponente de temática espacial con traje blanco y casco estrellado se giró para recibirlos. Aquí, dijo, con la voz amortiguada por el traje, existen todo tipo de desastres que puedas imaginar. Yo construí este lugar, y yo la llamo la Junta de Simulación Imprevista. La clase vitoreó. Mi gorilla casi temblaba de emoción. Ah. Es el héroe que realiza los mejores rescates. Uraraka entrelazó las manos, emocionada. Me gusta mucho 13. Ryo se quedó más atrás, observando a la figura desde la distancia. 13 se dio cuenta y discretamente levantó el pulgar en dirección a Ryo. Ryo levantó ligeramente la barbilla, sin devolverle el gesto, pero reconociéndolo. Recordaba perfectamente esa conversación. El director Nezu explicando que encontraría un profesor capaz de ayudarle a manejar su don seguro. 13 había sido el elegido incluso después de escuchar toda la verdad sobre lo que Ryo realmente era, sobre el tipo de poder que albergaba su cuerpo. 13 no dudó. No juzgaba. De hecho, estaba contento e incluso dijo que tenían algunas similitudes. Ryo aún no entendía a qué se refería con eso. La voz de 13 interrumpió sus pensamientos. Por favor, prestad atención. Los estudiantes se reunieron alrededor. Antes de empezar, hay 1, 2, quizá 4 puntos que quiero tratar. 13 extendió la mano, apuntando los dedos hacia sí mismo. La mayoría sabéis que mi Kirk se llama agujero negro. Con él, puedo aspirar cualquier cosa y reducirlo a polvo. Los ojos de Ryo se entrecerraron ligeramente. Mi gorilla, sin aliento de emoción, terminó la frase por él. Has salvado a miles de personas con él. En desastres naturales, terremotos, inundaciones. 13 asintió. Sí, es cierto. Pero su voz se volvió más pesada. También es un poder que puede matar fácilmente. El silencio cayó como un peso, y la palabra matar resonó demasiado fuerte en la mente de Ryo. Así que eso es lo que quiso decir, similitudes. 13 continuó con calma. Probablemente haya algunos entre vosotros que también posean poderes con un potencial similar. En la sociedad actual, el uso de Quirks está extremadamente restringido y supervisado. Y aunque parece estable, solo hace falta un error. Un solo movimiento en falso, y un Kirk peligroso puede quitarse vidas. Ryo bajó la mirada. Lo sabía demasiado bien. 13 estiró los brazos, mostrando las distintas zonas de desastre. En las pruebas que has hecho hasta ahora, ya habías notado el potencial y el peligro de tus propios poderes. Pero en esta clase quiero que veáis una nueva perspectiva. Cómo usar esos mismos poderes, para salvar vidas. Los ojos brillantes tras el casco miraban a cada estudiante individualmente. Tus poderes no existen para hacer daño a nadie. Y espero que termines esta lección sabiendo que ellos enlatar salvar gente. Luego hizo una reverencia educada. Gracias por escuchar. La reacción fue inmediata. 13 es genial. Joder, qué discurso más. Bravo. Bravo. Gritó Yida, aplaudiendo con entusiasmo exagerado. Mientras la clase celebraba, Ryo permaneció quieto, su mirada cayendo sobre su propia mano. Sus poderes nunca estuvieron pensados para hacer daño a nadie. Apretó el puño. Mis poderes no están hechos para hacer daño a nadie, y usándolo para salvar vidas y lo estoy y decepcionado. Aizawa aplaudió para restablecer el orden. Vale. Basta de gritar. El profesor alzó los ojos cansados hacia la clase. Para la primera lección práctica de antes de que pudiera continuar con las instrucciones, un sonido extraño resonó por la zona. VSSHH Aizawa se detuvo de golpe. Su mirada se dirigió al centro de nosotros. La plaza de J, donde una niebla negra empezó a extenderse como un velo oscuro. Una mano pálida apareció primero, seguida de una figura entera. Y entonces, docenas más. Kirishima y Zero fueron los primeros en darse cuenta. Oye, ¿qué es eso? ¿Más objetivos? ¿Como los del examen de ingreso?
Kirishima frunció el ceño. Eso no se parece a ellos, murmuró Zero, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Antes de que pudieran moverse, Aizawa levantó un brazo, bloqueando cualquier intento de avanzar. Su expresión se volvió severa, su voz fría como el hielo. Atrás. Desde dentro de la niebla, una figura de pelo azul gris le rascó el cuello frenéticamente, sus dedos rozando la extraña mano que le cubría la cara. Así que, All Might no está aquí, ¿eh? Murmuró Shigaraki, con la voz arrastrada y desinteresada. Después de todo el esfuerzo que hemos hecho para atraer a esta multitud, ¡qué decepción! No te preocupes, la voz calmada y aterciopelada de Kurohiri resonó desde la niebla. Tenemos el plan B proporcionado por el maestro. Shigaraki dejó de rascarse el cuello, ladeando ligeramente la cabeza. Ah, es verdad, se rió suavemente. Casi me olvido de nuestros juguetes, Kuru, esto va a ser divertido y la niebla de Kurohiri, que hasta entonces se había mantenido confinada al centro de la plaza, comenzó a agitarse como un mar tormentoso. La niebla se expandió en oleadas, extendiéndose como enormes brazos que rozaban el suelo. Más siluetas aparecieron en su interior, villanos armados, mutantes, brutos, asesinos enmascarados, y finalmente, la montaña de músculo negro coronada por una cabeza de ave y un cerebro expuesto. Los Nomu. Shigaraki extendió los brazos como un niño delante de un juguete nuevo. Jejejejajaja. ¿Cuántos niños crees que morirán antes de que llegue All Might? ¿10? ¿20? Toda la clase. La clase entró en pánico. Y realmente son villanos. Momo retrocedió. Pero, ¿cómo entraron? Los sensores deberían haberse activado. Añadió Zero, con la voz temblorosa. Dash se inclinó hacia adelante, ya preparando un disparo. Sensei, si corro ahora, puedo derrotarlo. Aizawa le agarró por el cuello sin mirar. Ni se te ocurra. 13, protege a los estudiantes. Me voy a caer. Entendido, respondió 13. Sin decirle una palabra más, Aizawa se lanzó desde la platier. Cayó como un rayo silencioso en el centro de la plaza. El primer villano irrumpió, y cayó con un solo golpe. Otro intentó flanquearlo paralizado por su mirada. 3 más llegaron a la vez. Todo en el suelo en segundos. Los ojos de Dash se abrieron de par en par, con la boca abierta. Vaya, es que, en solitario, y Ryo apretó los dientes, analizando la escena. Hay muchos. Pero aún así, se mueve como si tuviera la ventaja y pero Ida agarró con fuerza el hombro de Dash. Ahora es no el momento de analizar. Debemos evacuar. Empezaron a correr cuando un velo de oscuridad apareció ante ellos. Mis disculpas. Su voz era calmada y extrañamente educada. Pero no puedo permitir que te vayas. Encantado de conocerte. Somos la Liga de Villanos. Vinimos al Instituto UA para acabar con la vida, del símbolo de la paz. Todos se quedaron congelados. Teníamos información de que All Might estaría presente hoy. Pero, parece que hubo un error de cálculo. Por suerte, eso no cambia mi papel. La niebla comenzó a extenderse, rodando hacia la clase muere. Bakugou rugió mientras cargaba. Ja. Kirishima le siguió, endureciendo su cuerpo. Abucheo. El impacto combinado explotó y dispersó la niebla. No si te derrotamos primero. Gritó Kirishima. No me lo esperaba ese, ¿lo has hecho? La forma de Kurohiri reensamblada, elegante y casi intacta. Impresionante. Como era de esperar del curso de héroes de la UA, eres el mejor de los mejores. Sin embargo se detuvo. Porque algo vino de arriba. Ryo. Su cuerpo horizontal, una patada perfecta dirigida a la cara del villano. Los ojos brillantes de Kurohiri se abrieron de par en par, pero reaccionó rápido. Su niebla estalló en todas direcciones, pillando al chico desprevenido. ¿Qué pensó Ryo, antes de ser engullido por la niebla? Takeda. Gritó Dash. Pero ya era demasiado tarde. Toda la clase fue engullida por el portal negro. Frío. Náuseas. Vértigo. Y entonces Crash. Ryo cayó al suelo como un meteorito en medio de la zona forestal de Usg, abriendo un cráter y levantando una torre de polvo que llenó el cielo. Se levantó despacio, sacudiéndose la suciedad de los hombros. ¿Y dónde acabé? ¿Y? Pero antes de que pudiera entenderlo, una flecha cortó el aire y Ryo esquivó por instinto. Cuando miró a su alrededor, docenas de villanos emergieron de los árboles. Uno con arco. Otro con cuchillas. Otro con garras largas y afiladas como navajas. Todos con sonrisas torcidas en la oscuridad. Ryo exhaló, sus ojos negros con iris verdosos brillando intensamente. Mis experiencias en la UA.
Dobló las rodillas, adoptando una postura de combate. Y solo empeorar cada día. Comentario 23. Votar 2 restantes. Capítulo 14. Incidente en el USG, parte 2. Jack corrió entre los árboles, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a salir de su boca. Respiraba entrecortado e histérico. Había empezado su carrera de villano hacía 3 semanas. 3. Y ya tenía cadáveres en su historial, pequeños robos, intimidación, lo básico para llamar la atención. Su don ayudaba con eso. Convertir sus brazos en hojas largas, duras y afiladas como navajas lo suficientemente fuertes como para cortar el hormigón como si fuera mantequilla. Quería fama. Reconocimiento. Temía convertirse en otro fracaso más. Así que cuando la Liga de Villanos le ofreció un lugar en un ataque que cambiaría el mundo, no dudó. Derribar el símbolo de la paz. Enfrenta a los estudiantes del curso de héroes. Gana notoriedad instantánea. Todo sonaba simple y perfecto. Ahora, atascado en medio de la zona forestal de Lusji, estaba a punto de mearse encima. ¿Dónde está todo el mundo? Susurró, mirando a su alrededor, su hoja temblorosa reemplazando su brazo derecho. Detrás de él, un grito ahogado resonó. Jack se giró justo a tiempo para ver a uno de sus compañeros siendo lanzado a través de 3 árboles como un muñeco de trapo antes de caer inconsciente al suelo. No. No, no, no. Jack retrocedió tambaleándose, mirando frenéticamente entre los árboles. Eso no es un estudiante. Eso no es un crío cualquiera. Eso es un man. Su declaración, pronunciada con una voz que intentaba desesperadamente mantenerse firme, murió en el momento en que una mano o más bien, un puño golpeó su mandíbula. El impacto lo arrancó del suelo y lo lanzó contra el follaje. El mundo giró, la hoja en su brazo volvió a ser carne en un reflejo retardado, y Jack perdió el conocimiento con la sensación de que todo su esfuerzo había sido en vano. Mientras tanto, Ryo era la tormenta que arrasaba el bosque, encargado de limpiar sin ceremonias a todos los villanos presentes en la zona. Fuon fui golpe crack, nota del autor. Recomiendo escuchar la Vela Freak 1 mientras lees toda la escena que aparece a continuación. Escribí toda esta parte mientras escuchaba este éxito. Ryo Tanaka se movía más rápido que el sonido que le seguía. El cabello negro se agitaba hacia atrás con la fuerza de la velocidad sónica mientras corría por el bosque y pasaba 1,735 km por hora, dejando senderos curvos de color verde neón entre los árboles. Los villanos, en su mayoría brutos, mutantes y saqueadores con todo tipo de mutaciones grotescas, no tuvieron tiempo de reaccionar. Ryo dio en un punto, envió a un enemigo girando por el aire y luego ya estaba en otro lugar eliminando otra amenaza con la misma mano. Sus manos eran manchas borrosas que agarraban, empujaban, retorcían y lanzaban enemigos contra trompas, rocas y entre sí. El viento generado por su paso barrió ramas, hojas y el sonido de gritos como si alguien ahogara un fuego con un paño. Sus ojos estaban bien abiertos, fijados en un estado de hiperfoco, consciente de todo a su alrededor donde estaba la mayor concentración de amenazas, qué objetivo representaba el mayor riesgo, qué grupo aún podría reagruparse. Se movió por caminos invisibles entre los árboles, cruzó un claro tan rápido como caminaría por un pasillo y, sin ningún gesto teatral, golpeó en el estómago a un villano verde de 4 brazos con un golpe que detonó el aire al impactar. El impacto hizo que el hombre atravesara 3 árboles antes de desplomarse, inmóvil. Madera astillada llovía detrás de él. En otra secuencia, interceptó a un atacante con cuchillas metálicas. Ryo agarró la muñeca que sujetaba la hoja y giró con suficiente fuerza para romper el impulso del arma a mitad del golpe. El agresor fue lanzado de lado, chocando contra un tronco y cayendo aturdido. Los movimientos de Ryo no eran solo una demostración de fuerza, eran una eficiencia perfecta. Cada golpe minimizaba el riesgo extra. Cada turno evitaba un contraataque. Cuando un duro intentó flanquearlo por detrás, ya estaba entre ellos y un tercer objetivo, canalizando toda su fuerza muscular en un solo golpe que hizo que los 3 se desplomaran. La impresión que dejó no fue la de alguien luchando contra un grupo grande, sino de alguien barriendo el suelo con ellos. El tiempo que tardó en eliminar las 57 presencias hostiles en esa sección del bosque sumaba 11 segundos, justo el tiempo suficiente para que las reacciones tardías de los villanos se manifestaran en expresiones de sorpresa antes de desplomarse. En 11 segundos, el rastro de Ryo se convirtió en una secuencia de cuerpos caídos, árboles llenos de cicatrices, hojas flotantes y el silencio que sigue a una tormenta. Ryo resbaló por el suelo al frenar, soltando un breve suspiro por la nariz, los músculos solo ligeramente tensos.
Esto era agotador y giró la cabeza lentamente, evaluando el camino, los cuerpos, las marcas, la total ausencia de movimiento. La fila de enemigos caídos había convertido el claro en un mapa de puntos extintos. Se pasó una mano por la frente, secándose el sudor que amenazaba con gotear. 57 en total y un tenue aura verde aún parpadeaba alrededor de sus manos antes de desvanecerse al bajar la energía almacenada en ellas. Luego se enderezó y miró hacia el oscuro tramo de bosque que tenía delante. Ahora y entrecerró los ojos, brillando débilmente. Y hora de encontrar a los demás. Sin decirle una palabra más, Ryo volvió a dispararse, el suelo explotando bajo sus pies mientras el destello verde, el terror momentáneo de 57 villanos, corría a toda velocidad hacia la siguiente zona. Midoriya cayó de la grieta negra sin siquiera tener tiempo de entender lo que estaba pasando. Splash. El agua helada lo tragó por completo. El shock le dejó sin aliento por completo, y se hundió unos segundos antes de lograr abrir los ojos en las profundidades turbias. ¿De dónde estoy? Ese de la niebla, ¿me teletransportó? ¿Ellos, de verdad quieren matar a All Might? Esto no puede, y sus pensamientos se rompieron cuando una enorme sombra apareció justo delante de él, corriendo hacia él mientras la luz filtrada de la superficie revelaba enormes dientes y ojos sin vida. Era un villano con cara de tiburón, con las mandíbulas abiertas como una trampa. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, su corazón latiendo más rápido de lo que sus pulmones podían respirar. No. La mandíbula del villano se estiró y abrió de forma antinatural mientras murmuraba, burbujas brotando de su boca retorcida. Nada personal, chaval, la comida es comida. Abrió la boca para tragarse a Midoriya entero. Tuac. Una patada perfecta golpeó la cara del villano, lanzándolo hacia atrás en una explosión de burbujas. Una lengua larga y rosada se enroscó inmediatamente alrededor de la cintura de Midoriya. Ven aquí, Midoriya, dijo Tsuyu, con la voz amortiguada por el agua. Ella tiró de él a gran velocidad, y ambos irrumpieron a la superficie, Midoriya jadeando desesperadamente al recuperar por fin el aire que tanto necesitaba. Tsuyu, ya en la cubierta de un yate abandonado, lo tumbó boca abajo y le dio suaves palmadas en la espalda. Cgem, tos. Gracias, Asui. Puedes llamarme Tsuyu, Croak. ¿Estás bien? Midoriya intentó responder, pero otra voz interrumpió fría y firme. Así que, ese villano realmente nos separó. Todoroki estaba apoyado en la barandilla del yate, observando el agua a su alrededor con una expresión pesada, como analizando cada detalle desde el momento en que aterrizó allí. Midoriya levantó la cabeza, sorprendido de verlo allí con ellos. Todoroki. ¿A ti también te han echado aquí? Sí. Parece que hemos caído en la zona de inundación, Croato. Desde la cubierta del yate, Midoriya y Tsu miraban hacia el borde del enorme lago artificial. Varios villanos los observaban desde allí inmóviles, excepto por sus sonrisas depredadoras. Algunos tenían bocas anchas, otros sostenían lanzas o arpones. Todos miraban el yate con una anticipación morbosa, como una manada de animales hambrientos esperando que la comida cayera al agua. No parecen tener ganas de entrar, comentó Tsuyu, entrecerrando los ojos. Quizá ese sea el límite de sus dones. Midoriya tragó saliva. ¿Y si se quedan allí, cómo se supone que vamos a salir de aquí? Todoroki no respondió de inmediato. Miró a los villanos durante unos segundos, ni siquiera intentaban ocultar su burla. Algunos rieron, saludando burlonamente, confiados en su ventaja territorial. Luego soltó un largo suspiro. No tengo tiempo para estos juegos. Agarró la barandilla metálica del yate con la mano derecha. El hielo comenzó a formarse donde su piel tocaba el metal, cristales floreciendo hacia arriba, fragmentos elevándose como copos de escarcha. Crecieron hasta convertirse en bordes irregulares, y pronto una fina lámina se extendió desde la barandilla y se fue deslizando lentamente hacia la superficie del agua. A su alrededor, los villanos fruncían el ceño. Mira eso, está haciendo un poco de hielo y eso llevará un año, chaval. Al principio parecía solo decorativo un hilo brillante cubriendo el borde, pero en cuanto el hielo tocó el agua, se extendió en una oleada imparable. ¡Fwosh! Primero un anillo bajo el yate, luego olas enteras se solidificaron, y la zona de inundación, antes agitada, se transformó en un campo liso de hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los villanos que esperaban en la orilla estaban congelados a mitad de expresión, sus cuerpos atrapados en la misma agua que les había dado ventaja. Midoriya se quedó boquiabierto. Tsuyu solo parpadeó, atónita.
La superficie, antes un lago profundo y peligroso, se había convertido en una alfombra sólida de hielo grueso que se agrietaba bajo el peso del poder de Todoroki. El chico retiró su mano parcialmente congelada de la barandilla, soltando un pequeño suspiro blanco. Flexionó los dedos, rompiendo el hielo que quedaba aferrado a ellos. Hecho. Miró de nuevo a los demás, hablando con el mismo tono calmado y frío de siempre. Podemos irnos sin problemas ahora. La zona de deslizamientos era un desastre de barro, rocas sueltas y troncos arrancados, un terreno que escupía peligro a cada paso. Para cualquier persona normal, habría sido un laberinto mortal. Para Dashpar, era solo otro obstáculo infantil. Se movía como una línea afilada que cortaba terreno irregular, una franja amarilla y roja zigzagueando por la pendiente. Los villanos allí ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Dash atravesó como un relámpago un golpe desarmante aquí, una mano tirando de un enemigo por la cintura para usarlo como impulso contra una roca, y en un segundo, varios rodaban sin fuerzas por la pendiente. Pero curiosamente, Dash no celebraba sus victorias como de costumbre, ni gritos triunfantes, ni saltos dramáticos. Sus ojos estaban enfocados y alerta, con una expresión seria que no parecía coincidir con su rostro. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Están bien?, murmuró, esquivando un proyectil improvisado sin siquiera mirar atrás. El último villano cargó contra él, blandiendo una barra de hierro. Dash simplemente giró su cuerpo, agarró el metal y tiró de la espada, usando el propio impulso del enemigo para estrellarlo de cara contra el suelo, dejándolo inconsciente al instante. Dash respiró hondo, frunciendo el ceño. La adrenalina no bajaba. Creo que es hora de buscar a los demás y quería encontrar a sus compañeros, confirmar que Rito seguía vivo, que todos seguían intactos. Eso fue genial. Dash se sobresaltó de pies a cabeza. El elogio inglés salió de la nada, demasiado fuerte y demasiado cerca. Saltó tan alto que incluso dejó un rastro borroso en el aire antes de volver a su sitio. ¡Ah! Se giró en todas direcciones, tenso. Eso fue, Agakure. Dash reconoció inmediatamente la voz, una de las pocas compañeras que sabía hablar inglés, aunque la chica invisible solo supiera un poco. Perdón. La voz de la chica invisible se acercó rápidamente, claramente nerviosa. No quería asustarte. Es solo que ibas tan rápido. Incluso pensé que ibas a chocar conmigo. Dash se pasó una mano por el pelo, aún intentando calmar su corazón acelerado. ¿Cómo no te pegué? Corría como un loco. Oh, me quedé súper quieta en mi pequeño rincón, respondió con tono juguetón. Estabas zigzagueando, así que solo tuve que mover un solo dedo. Dash soltó un suspiro, relajándose solo un poco. Vale, bien. Miró a su alrededor, aún nervioso. Tenemos que encontrar a los demás. No tengo ni idea de dónde los tiró ese tipo del humo negro. La chica invisible se acercó, pudo oír el suave sonido de sus pies sobre la tierra. Estoy contigo, Dash. Vamos a buscar a todos. Y por primera vez desde que fue teletransportado, el chico rubio no se sentía tan solo en medio de todo ese caos. La plaza central era un caos de polvo, gritos y villanos dispersándose como roedores saliendo de las alcantarillas. En el centro de todo, Aizawa avanzaba, derribando enemigos con movimientos limpios y precisos, su expresión completamente neutral hasta que sus ojos se fijaron en la figura delgada e inquietante con las manos colgando de su cuello. ¿Eres el jefe?, preguntó Aizawa mientras lanzaba su tela de captura hacia el villano. Shigaraki no respondió. Simplemente avanzó, inclinando el cuerpo como un depredador cansado. Agarró la tela con una mano cubierta de dedos cadáveres, pero antes de que pudiera tirar, Aizawa cortó la distancia y golpeó con el codo directamente en su estómago. O mejor dicho, lo intentó. Shigaraki atrapó el codo con una mano, y los bordes de la tela y la piel empezaron a desmoronarse y desprenderse. Es difícil saber si me miras o no, murmuró, con la voz ronca, casi infantil. Pero a veces noto cuando tu pelo cae sobre tus ojos. Cuando eso ocurra, la duración se hace cada vez más corta y Aizawa tiró de su brazo hacia atrás con un chasquido seco antes de que el daño se completara, luego golpeó al villano y saltó hacia atrás inmediatamente. El golpe no derribó a Shigaraki, pero sí lo empujó hacia atrás lo suficiente para que Aizawa pudiera enfrentarse a otros dos villanos que intentaban flanquearlo. Una patada, una llave de brazo, un giro. Sudaba, con los ojos cansados. Shigaraki se levantó despacio, sacudiendo el polvo de la ropa con una calma irritante. Tu Kirk nunca estuvo hecho para batallas prolongadas, y mucho menos contra grandes grupos. Eres del tipo sigiloso, emboscador.
Abrió una sonrisa inquietante bajo la mano que le cubría el rostro. Aún así, no dudaste ni un segundo en entrar aquí para poner a los niños más seguros. Bien, bien, y Aizawa pateó a otro villano y cayó al suelo, sintiéndose, eso. Una presión enorme detrás de él. Ah, y solo para que conste, aquí no soy el jefe. El gnomo apareció con un rugido gutural, la sombra monstruosa engulló a Aizawa por completo. Su brazo negro y musculoso se alzó para golpearlo y entonces algo cortó el aire. Una figura, cuerpo horizontal en pleno vuelo, realizando una patada perfecta dirigida a la cara del villano. Nunca falló 2 veces. El golpe golpeó con tanta fuerza que resonó como un trueno. El gnomo fue arrancado del suelo, volando hacia atrás a una velocidad absurda hasta desaparecer entre los escombros de la zona de derrumbe. Shigaraki se quedó paralizado en el sitio. Ryo aterrizó junto a Aizawa, sus botas deslizándose por el suelo destruido, ya levantando la guardia para cubrir el flanco del profesor. Aizawa se recuperó rápido a pesar de la expresión ligeramente sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó mientras derribaba a 2 enemigos más que venían hacia él por detrás. He venido a ayudar, respondió Ryo, esquivando un ataque y contraatacando con una patada giratoria. Todos nos separó ese tipo de la niebla. Aizawa le agarró el hombro con firmeza. Ve a buscar a los demás. Y vete de aquí ahora mismo. Ryo frunció el ceño. ¿Y tú? Aizawa estaba a punto de responder cuando la sombra del gnomo cayó sobre ambos como una sentencia de muerte. Reaccionó en el último segundo, empujando a Ryo hacia un lado mientras saltaba hacia el otro lado. El puño del monstruo aplastó el suelo con suficiente fuerza como para levantar una ola de polvo y escombros que lo engulló todo con un velo opaco. Ryo cayó rodando por el suelo y se levantó tosiendo, intentando apartar el polvo con el brazo. Sensei. Apenas podía ver una mano delante de él. La respuesta llegó como un violento desplazamiento de aire que despejó el velo al instante. El gnomo apareció detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Ryo se giró instintivamente, levantando el brazo para bloquear el impacto. El golpe le alcanzó el costado con brutalidad, dejándole sin aire. Fue lanzado como un muñeco de trapo, cayendo al suelo y rodando varios metros antes de detenerse finalmente cerca del borde de la zona de inundación, la superficie congelada justo antes de chocar contra ella con tanta fuerza que lo agrietó todo bajo él. El hielo cedió en una explosión amortiguada, y una columna de polvo blanco se alzó junto con salpicaduras de agua helada. Ryo se deslizó a medio camino bajo la capa rota, el agua fría subiendo hasta su cintura. Se quedó allí un segundo, aturdido, antes de apoyarse en el hielo fracturado y levantarse con un gemido bajo. «TSK, esa dolió», murmuró, pasándose una mano por el pelo mojado y el lateral de la cabeza. El agua goteaba de su uniforme y el frío le mordía la piel, pero la mayor incomodidad llegaba cuando intentaba mover el brazo izquierdo. El dolor irradiaba a través de él como si algo se hubiera roto. Aún así, intentó ocultarlo. «Takeda». La voz de Midoriya sonó casi en pánico. Ryo levantó la cabeza. Midoriya corría hacia él por el borde del hielo, con Tsuyu y Todoroki muy cerca, todos mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Estás bien?», insistió Midoriya, inclinándose hacia adelante. «Estoy bien», respondió Ryo, aunque su expresión se tensó cuando un dolor agudo le atravesó el costado. Apretó los dientes, presionando la mano derecha sobre la zona herida. El lateral de su brazo izquierdo estaba completamente morado. Tsuyu se encogió, abrazándose a sí misma, su respiración saliendo en bocanadas cortas por el frío que le quedaba de Todoroki. «Eso es, Croak, eso no es nada bueno». Todoroki dio un paso adelante, entrecerrando los ojos al mirar el enorme moratón. «¿Qué te ha traído hasta aquí?», preguntó con seriedad. «¿Y te dejarán en este estado?». Ryo abrió la boca para responder, aún intentando recuperar el equilibrio sobre el hielo. Pero ni siquiera tenía tiempo. Un grito desgarrado desgarró el aire. Los 4 se giraron instintivamente hacia la plaza central. La escena hizo que el estómago de Midoriya se encogiera. Aizawa estaba en el suelo, con la cara pegada al hormigón, mientras el gnomo le aplastaba el brazo derecho completamente retorcido y roto. El monstruo gruñó en silencio, su fuerza monstruosa inmovilizando al profesor como si no fuera más que un insecto. Ryo sintió que se le helaba la sangre no por el frío del agua, sino por enfrentarse de frente a la brutalidad de los villanos contra los que los héroes profesionales arriesgan sus vidas cada día. Comentario 20. Votar 2 restantes. Capítulo 15. Incidente en el USG, parte 3. Fuera de las puertas cerradas de la UA, la vida parecía extrañamente tranquila para una tarde de miércoles.
El viento soplaba suavemente por la zona, arrastrando hojas secas que se deslizaban por el asfalto casi vacío. Las calles estaban en silencio, demasiado silencioso. Dentro de un coche negro aparcado cerca de la entrada lateral, un hombre de pelo corto apoyaba los brazos en el volante. Se llamaba Hajime Sakamoto, tenía 35 años, expresión cansada y una expresión que dejaba claro que había visto demasiado para un simple agente de seguridad. Soltó un suspiro pesado. Carreteras vacías hoy, maldita Wednesday, murmuró, golpeando el volante con el dedo con un tic nervioso. No sé cuánto más podré aguantar esto y Hajime se ajustó el cinturón, recostando la cabeza contra el reposacabezas con aire frustrado. Recordaba perfectamente el día en que sus superiores le ascendieron o al menos así lo llamaban. De conductor personal de Ryo Tanaka aparte del equipo de vigilancia estratégica. El viejo Hajime habría celebrado. Un niño problemático, peligroso, hijo de un héroe odiado y con un don capaz de arrasar ciudades, ¿quién querría ser el conductor de ese niño? Pero después de años con Ryo revisiones diarias, llevarlo al hospital para visitar a su madre, verle crecer en un caos que no era culpa suya, Hajime se había encariñado un poco con el chico. Quiera o no, le importaba. ¿Y ahora? Ahora formaba parte de un plan asqueroso de sus superiores. Quebrar mentalmente al chico hasta que, por sí mismo, aceptara ser institucionalizado. Sabía muy bien que solo querían desgastarlo lo suficiente como para manipularlo. Hajime cerró los ojos, sintiendo que el estómago se le revolvía solo de pensarlo. Maldita sea, el niño no se merece esto y la puerta del pasajero se abrió de repente. He vuelto. Anunció una voz femenina ligera antes de que una mujer rubia subiera al coche. Rin Kobayashi, 28 años, americana negra impecable, postura perfecta, y una bola de arroz en la mano. Le entregó un tentempié a Hajime. Tengo el que te gusta, senpai. Gracias, respondió, sin mucho entusiasmo. Rin se acomodó, cruzó una pierna sobre la otra y empezó a comer su bola de arroz. A pesar de su aire profesional, tenía un brillo curioso en los ojos típico de las novatas. ¿Sabes, senpai? Empezó, secándose un grano de arroz de la comisura de la boca, solo llevo aquí una semana, pero, este chico Tanaka. Si es tan peligroso, ella ladeó la cabeza, genuinamente confundida, ¿por qué no lo drogamos y lo dejamos en coma profundo? Lo soluciona todo, ¿verdad? Hajime dejó de masticar. Su silencio duró varios segundos. Kobayashi-san, murmuró, frunciendo el ceño. Si fuera tan simple, lo habríamos hecho hace años. Alzó una ceja, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Hajime giró el rostro hacia ella, apoyando el codo en la ventana mientras hablaba con un tono casi resignado. El niño es completamente inmune. Drogas, sedantes, anestésicos, incluso venenos experimentales. Nada le funciona. Y para colmo, también es inmune a cualquier enfermedad. Natural, sintético, no importa. Rin se quedó paralizada. Literalmente, se quedó sentada con la boca abierta. La bola de arroz se le resbaló de la mano y cayó en su regazo sin que ella se diera cuenta. ¿Y tú? Parpadeó. ¿Estás de broma? Ojalá lo estuviera, respondió Hajime, demasiado cansado para reír. Cuando me enteré, tenía exactamente la misma expresión que tú. Negó con la cabeza, soltando una risa sin humor. Todas esas revisiones médicas que hice cuando era su chofer y golpeó suavemente el volante y todo para nada. El chico nunca necesitó nada de eso. Rin seguía mirándole como si acabara de escuchar una leyenda urbana cobrar vida. Eso no es un don normal, murmuró, parpadeando por fin. Eso en realidad, da un poco de miedo. Hajime se recostó en su asiento. Sí. Y aún así quieren jugar con su cabeza. No sé cómo creen que eso es seguro. Sus ojos se oscurecieron. Lo peor es que, todavía es un crío, ¿sabes? Rin no supo cómo responder. Por primera vez desde que se unió al equipo, parecía realmente incómoda. El silencio se apoderó del coche durante unos segundos. Hasta que Rin respiró hondo y preguntó en voz baja. Sakamoto-senpai, ¿este trabajo es, siempre así? Hajime cerró los ojos un momento. Por desgracia, novato, respondió con tono pesado. A veces hay días incluso peores. El Nomu inmovilizó a Aizawa en el suelo como si el héroe no fuera más que un insecto molesto. Su mano monstruosa apretó el brazo derecho ya destrozado de Eraseread, presionándolo aún más con su enorme palma. El grito ahogado de Aizawa resonó por la plaza central, cubierta de polvo, escombros y sangre. Shigaraki caminaba lentamente alrededor de la escena, sus manos temblorosas se balanceaban ligeramente, como si le irritara una broma que salió mal.
Ese chico de antes me dio un susto de verdad, murmuró, ladeando la cabeza. No pensé que nadie aquí pudiera siquiera hacer que los gnomos movieran, me ocuparé de él más tarde y se agachó frente a Aizawa, como si inspeccionara un juguete roto. ¿Y? ¿Qué opinas de nuestra arma biológica antisímbolo de la paz? Preguntó con un tono casi infantil. Genial, ¿verdad? Aizawa apretó los dientes de dolor pero no dijo nada. Tu habilidad para borrar quirks es increíble, pero contra personas realmente fuertes, no eres más que un aspirante a héroe sin don. El gnomo entonces aplastó el otro brazo de Aizawa contra el suelo. Su grito desgarró el aire. Shigaraki observaba como alguien que admira una pintura siendo terminada. Fue entonces cuando Kurohiri apareció a su lado, su niebla oscura ondulando suavemente. Tomura. Kurohiri, respondió Shigaraki, aún observando cómo torturaban a Aizawa. ¿Está muerto Tirten? No muerto, respondió la puerta de teletransporte con calma. Incapacitado. Sin embargo, había un problema. No podía teletransportar a algunos estudiantes, y uno de ellos logró escapar. Shigaraki se quedó paralizado durante 2 segundos. Hoy ambas manos se llevaron al cuello, rascándose compulsivamente, dejando la piel roja. ¿Qué has hecho? Gruñó. Acabas de poner en peligro todo el plan. Si no fuera por ti, si no fueras nuestra única salida de aquí, te habría convertido en polvo ahora mismo. Kurohiri se mantuvo sereno a pesar del estallido explosivo. Todavía tenemos eso, Tomura. El maestro nos indicó que la usáramos si la situación no salía como estaba previsto. Shigaraki se quedó paralizado un instante. Luego dejó de rascar. Ah, derecha. Casi se me olvida. Su risa tembló. Jejeje, eso lo soluciona por ahora. Kurohiri ladeó la cabeza. ¿Lo traigo? Por supuesto. ¿Qué te parece? Shigaraki espetó, sus dedos temblando irritados en el aire. Entendido. Kurohiri desapareció en la niebla. Solo, Shigaraki pateó un trozo de hormigón. TSK, había recibido un regalito tan bonito del maestro, quería probar antes de usarla. Ahora la diversión ya está arruinada y al otro lado de la costa de la zona inundada, la escena era completamente diferente. Midoriya y Tsuyu intentaban desesperadamente detener a Ryo. Midoriya empujó al chico hacia atrás con ambos brazos mientras Tsuyu rodeaba la cintura de Ryo con la lengua, apartándolo del camino que llevaba al centro de la plaza. Croak. Takeda-kun, estás herido. No puedes irte. Dijo Tsuyu, aún temblando por el frío. Para. Midoriya gimió, empujando a su compañero con todas sus fuerzas. No puedes ir allí así. Ryo les lanzó una mirada fulminante, frustrado. ¿Qué quieres que haga entonces? Gritó. Quédate aquí y mira cómo muere a nuestro profesor. ¿No sientes nada al ver eso? Midoriya se estremeció, con el rostro tenso. Respondió con un sollozo tragado. Sí, siento algo. Quiero salir y ayudar. Pero si te precipitas, pondrás en peligro a todos aquí. Las palabras se rompieron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pensé que lo entenderías. La mirada de Ryo se fijó en el chico con intensidad. Hubo un choque de convicciones. El deseo de salvar a un profesor al borde de la muerte frente al deber de proteger al grupo. Ryo vio las lágrimas en los ojos de Midoriya y, por un momento, eso le sacudió no porque la escena le conmoviera, sino porque le enfureció profundamente. Conocía bien el peso del sacrificio renunciar a uno para salvar a muchos, pero lo que le carcomía era que nadie parecía considerar la vida, el miedo o la perspectiva de quien quedaba atrás. Y a Ryo, esa frialdad siempre había sido la parte más cruel de todo. Y lo odiaba con todo su corazón. Esperaba más de ti, Midoriya. Antes de que nadie pudiera romper la tensión, una sombra enorme apareció sobre ellos bloqueando el cielo. ¿Qué? Midoriya levantó la vista. Un portal gigantesco, hecho de la niebla distorsionada de Kurohiri, se abrió en el aire como un abismo sin fondo. Ese tipo de la niebla otra vez. Murmuró Todoroki, entrecerrando los ojos. Desde dentro, algo vasto y oscuro descendió. Una enorme esfera negra, girando lentamente como si se alineara para el impacto perfecto. Cayó en picado, cortando el aire y cayendo hacia la costa helada donde estaban los 4. La esfera golpeó la costa helada, rompiendo capas de hielo y lanzando columnas de agua y hielo roto hacia el cielo. El suelo tembló como si hubiera sido golpeado por un terremoto de baja magnitud. Desde el centro de la plaza, Shigaraki observaba la explosión con la cabeza ladeada, como si admirara fuegos artificiales. Eso se encarga de 4 a la vez.
Aizawa luchaba por mantenerse consciente, con la visión borrosa, pero aún así veía aunque solo fuera por un instante la monstruosa esfera que caía hacia sus alumnos. Un gemido ahogado escapó de él, cargado de desesperación. Shigaraki lo oyó y se rió. «Ah, ¿te ha gustado?». Ladeó la cabeza, rascándose el cuello con las uñas astilladas. «Acostúmbrate, Eraseread, porque hoy vas a presenciar esto una y otra vez. Tus preciados alumnos morirán, uno por uno». Aizawa intentó levantarse de nuevo, impulsado por el dolor y la furia, pero la mano colosal del gnomo le agarró la cabeza y la estrelló contra el hormigón. El suelo se hundió, abriéndose un cráter bajo él. Un crujido seco resonó en el aire. El aliento de Aizawa salió en temblores. En la costa de la zona inundada, Midoriya tosió, tambaleándose mientras gotas frías de agua resbalaban por su rostro. Tsuyu temblaba mientras se incorporaba, aún abrazando su propio cuerpo para ahuyentar el frío. Todoroki pisó los restos destrozados de su hielo, incapaz de entender cómo todo se había roto de un solo golpe. «¿Qué ha sido eso?», murmuró Midoriya antes de levantar la mirada. Y casi se queda sin aliento. La titánica esfera negra flotaba lentamente sobre ellos, aún descendiendo tras el choque. Su tamaño, su peso, era absurdo. «¿Estáis bien los tres?». La voz de Ryo rasgó el aire. Los tres se giraron y sus ojos se abrieron de par en par. Ryo estaba encorvado hacia adelante, con los dientes apretados, los pies enterrados en el suelo empapado por la pura presión física, sosteniendo la esfera colosal solo sobre su cabeza. Todoroki simplemente no podía creer lo que veía. Esa cosa había destruido toda la masa de hielo que había creado para protegerlos con su peso, pero ahora Ryo lo levantaba como si nada de eso importara. Tsuyu fue la única que pudo responder. «¿Estamos bien?». Croak Ryo, sintiendo el esfuerzo titánico desgarrándole por dentro, le sacó aún más fuerza. Las venas brillantes a lo largo de sus brazos pulsaban con luz, revelando la transición inerte más allá de sus límites seguros. La esfera se elevó, dando espacio a los demás para escapar, pero en medio del ascensor y grieta. El cuerpo de Ryo cedió por un instante, sus brazos temblaban violentamente. Bajó unos centímetros, justo lo suficiente para que el peso casi le aplastara. «No, ahora», gruñó entre dientes apretados, la voz temblorosa por el dolor crudo. El precio de usar la transición interior recayó sobre él. Los músculos tensos constantemente, como si hubiera estado flexionando sin parar desde que empezó la pelea. El cansancio se acumulaba como peso físico, las fibras fallaban en oleadas, su brazo izquierdo temblaba incontrolablemente. Pequeñas lágrimas internas ardían bajo la piel. Había superado su límite hace mucho tiempo. «Takeda», gritó Midoriya, horrorizado al ver a su compañero luchar. Ryo le miró desde debajo de la esfera, el sudor cayendo de él como lluvia, antes de que otro fallo muscular sacudiera su cuerpo. «Si esto sigue así», susurró Midoriya, con la respiración entrecortada, «va a ser aplastado». «¿Cómo le ayudamos, Croak?». Tsuyu jadeaba. Midoriya pensó rápido, con los ojos moviéndose por todas partes, hasta que se iluminaron con una idea. Por otro lado, Ryo seguía luchando contra el peso imposible, luchando por respirar. Entonces sintió algo frío formándose alrededor de sus pies y costados, pilares de hielo, que soportaban parte de la carga. Y momentos después, algo firme se enroscó alrededor de su torso, la lengua de Tsuyu. Miró al frente y vio a Midoriya saludándole, sudando, temblando, pero decidido. «Cuando diga 3 suéltame», gritó Midoriya. «Entendido». Ryo ladró entre dientes apretados, antes de que otra falla muscular casi le hiciera perderlo todo. El hielo se agrietó. Todoroki lo reforzó. Tsuyu tiró con más fuerza. Ryo volvió a agarrarse, gruñendo. Midoriya cerró el puño, inhalando y 1, 2, THR, pero antes de los 3, un sonido metálico y pesado vibró en el aire. Clank, 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 toda la esfera se estremeció. ¿A qué esperas? Pásame, no terminó. Una garra enorme estalló frente a él, chasqueándose como una hoja de metal. Luego otro. Y otro. 5, 6 en total, envolviendo la esfera mientras comenzaba a elevarse sola. El peso desapareció instantáneamente sobre él. ¿Qué? No hubo tiempo para reaccionar. La máquina desplegó su carcasa esférica, elevándose sobre 6 extremidades metálicas como un monstruo arácnido. Tsuyu tiró de Ryo hacia atrás con todas sus fuerzas, arrastrando al chico tambaleante hacia el grupo antes de que la cosa pudiera caer sobre él. Ryo rodó al suelo junto a ellos, jadeando, pasándose una mano por el pelo.
Se giró justo a tiempo para ver una esfera colosal de metal negro, patas retráctiles terminando en garras, sensores rojos escaneando los alrededores. Su cabeza emergía de la parte superior, girando con precisión artificial. Escaneó el USG, fijados en Shigaraki y el Nomu. Aliados detectados. Volvió a girar. Fijados en los estudiantes. La visera parpadeó con un rojo violento. Amenazas detectadas. Orden. Exterminar. Un arma se desplegó junto a su cabeza, un cañón de plasma zumbando con energía. ¡Muévete!, gritó Todoroki, levantando un muro de hielo para proteger al grupo. Una línea azul corta de plasma se lanzó hacia ellos, cortando el aire como un cometa, rompiendo el hielo y creando una densa nube de vapor blanco que engullía todo a su alrededor. El omnidroide recalculó, pero no lo suficientemente rápido. Porque, en medio del humo y Ryo salpicó de golpe, el agua salpicando detrás de él. Apoyó su cuerpo, concentró toda la fuerza que le quedaba en su brazo izquierdo y golpeó la parte delantera de la máquina. El impacto lanzó la esfera decenas de metros hacia atrás hasta que se estrelló contra la zona de colapso, agrietando el hormigón al impactar el suelo. Ryo tambaleó al aterrizar en el agua poco profunda, con el brazo palpitando con un dolor insoportable. Cuando miró hacia abajo, vio los moretones morados extendiéndose desde su hombro hasta el antebrazo. Los músculos se estremecían incontrolablemente, como si estuvieran a punto de desgarrarse por completo. Croak. Estás en muy mal estado, Takeda-kun. Mi gorilla entró corriendo justo detrás de él, desesperado. Todoroki, con la mirada aún fija en el robot mientras se levantaba, presionó los dedos contra el hielo residual. ¿Qué, eso es eso? Siento que ya lo he visto en algún sitio antes, murmuró, observando cómo el omnidroide levantaba su cuerpo esférico y se giraba hacia ellos sin parecer dañado en absoluto. Ryo respiró hondo, obligándose a levantarse. Y no tengo ni idea, pero una cosa es segura, señaló al robot con la barbilla. Esa cosa quiere matarnos. La máquina entonces retrajo sus 6 brazos y cabeza hacia su cuerpo, volviendo a su forma esférica perfecta. Y empezó a rodar hacia ellos. Mi gorilla palideció. Está volviendo por aquí. La esfera giraba a gran velocidad, haciendo temblar el suelo mientras avanzaba como una bola de demolición viviente, dejando un rastro de destrucción por los pasillos. Todoroki avanzó por delante del grupo. Supongo que no necesito contenerme con esto, murmuró. Con un fuerte pisotón, levantó una columna titánica de hielo, envolviendo por completo al omnidroide. El pilar se alzaba como una torre de cristal, lo suficientemente grueso como para aplastar un edificio entero. Dash corría en círculos por la zona forestal, buscando supervivientes, cuando vio el destello azul reflejado entre los árboles y el pilar de hielo que se elevaba como un rascacielos. Detrás de él, Hagakure saludaba, o al menos su voz vibraba en la dirección correcta. Dash. Eso tiene que ser obra de Todoroki, sin duda. El rubio tragó saliva con fuerza. Muy bien. Entonces estamos cerca. Agárrate fuerte. Te estoy aguantando. Dijo, apretando aún más fuerte. Dash se puso rojo como un tomate en cuanto sintió su pecho presionarse contra su espalda. Ya te he dicho que no tienes que abrazar tan fuerte. Corres como un cohete. Replicó sin vergüenza. Prefiero no volar, gracias. Oh vale, entendido, y salió disparado, dejando un rastro dorado atravesando el bosque. Shigaraki observó cómo se formaba la torre de hielo, con la cabeza ladeada. Tus alumnos son realmente impresionantes, Eraser, dijo, rascándose sin parar. Pero eso no lo detendrá, al fin y al cabo, esa cosita de allí logró matar al héroe número 2 de América. Aizawa solo pudo soltar un débil gruñido, su rostro arrastrado contra el hormigón por el Nomu. Entonces la columna de hielo tembló. Empezaron a formarse grietas, luego se esparce, y finalmente explotó hacia afuera, lanzando fragmentos de hielo por toda la zona. El omnidroide salió de su prisión como una bestia liberada, brazos extendidos, garras clavándose en el suelo, cañón de plasma brillando. Inmediatamente se dirigió al grupo de estudiantes. Mi gorilla tragó saliva. Todoroki volvió a la postura de combate. Ryo se mantuvo firme a pesar de su brazo herido. Pero antes de que la máquina pudiera disparar la puerta principal del USG fue volada. El polvo se retiró como cortinas. Y Olmigt apareció en el centro del humo, con los músculos temblando, expresión feroz. No temáis, y dio un paso firme hacia adelante, su expresión ahora rígida y carente de su sonrisa característica. Porque estoy aquí. La cabeza del omnidroide giró, su lente enfocando el símbolo de la paz. Líneas de reconocimiento recorrían su visera digital.
Objetivo principal identificado. All Meat localizado. Prioridad de eliminación. Máxima. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.